devolución, ¿verdad? Eso ya lo determinan los auditores, obviamente lo dejan como en suspenso, ¿verdad? Normalmente es cuando es devolución de crédito fiscal. Los contribuyentes están solicitando devolución de crédito fiscal. Sin embargo, en la auditoría que realizan los auditores, ellos determinan que en algún momento puede haber indicios de la comisión de un delito, ¿verdad? Y por eso no le resuelven, porque dicen, bueno, vamos a investigar, porque puede ser que un proveedor o algunas facturas emitidas no hayan sido conforme a los procedimientos que establece las leyes tributarias, ¿verdad? Entonces, no pueden ellos como entrar a conocer o seguir con el trámite, porque como existe la duda con relación a ciertos documentos, entonces ellos se abstienen, ¿verdad? Solo me permiten, porque se me entró una perrita aquí, la voy a sacar. Ay, perdón, es que se entró una perrita y antes de que empiece a ladrar, mejor la saqué. Pues sí, entonces, como les decía, estos procedimientos es normal que suceda, ¿verdad? Y esto va a ocurrir únicamente para establecer si efectivamente se da la existencia de un delito, ¿verdad? No quiere decir que no le vayan a resolver posteriormente. Sin embargo, todo tiene un tiempo prudencial para poder establecer qué pasa con ello. Entonces hay una investigación, pero al final se puede determinar que no hay hechos que puedan encuadrarse en delito, entonces sigue su rumbo el procedimiento administrativo y entonces ya se puede resolver, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la administración tributaria emite resoluciones en donde le hace saber al contribuyente que no va a conocer de su solicitud, haciéndole ver que se determinó la posible existencia de delitos, ¿verdad? Entonces no le entran a conocer, le están diciendo, no le están denegando, sino que simplemente dicen que no pueden conocer del asunto, ¿verdad? Entonces muchas veces los contribuyentes impugnan esta resolución y se van a presentar una demanda, que lógicamente no les va a prosperar, porque para que proceda una demanda en lo contencioso administrativo, tiene que haber una resolución que le resuelva el fondo del asunto, ¿verdad? Cuando no resuelve el fondo del asunto, no es impugnable, o sea, no procede el proceso contencioso administrativo. Y si bien los magistrados que conocen le dan trámite porque tal vez tienen desconocimiento o todo, pues obviamente en el desarrollo del proceso se puede caer, ¿verdad? Entonces, eso es como la importancia que nosotros debemos ver en la forma en que va a resolver la administración tributaria. Entonces, vemos en el Código Tributario, ustedes van a establecer o van a verificar que en el artículo 69 está el concepto de lo que es una infracción tributaria, ¿verdad? Entonces, en sí, y eso como les digo, subrayenlo porque es para el examen, ¿verdad? Como infracciones tributarias, es toda acción u omisión que va a implicar la violación a las normas tributarias, ¿verdad? Pero esa acción u omisión que va a implicar esa violación y que va a ser de índole sustancial, ¿qué quiere decir ello? O formal, ¿verdad? Que los contribuyentes van a dejar de hacer algo que la ley les obliga o que tienen el deber ellos de hacer, ¿verdad? Y obviamente siempre y cuando no constituya un delito conforme a la legislación penal. Entonces, cuando se incurre en estas infracciones, también se hace referencia, ¿verdad?, a que hay infracciones como específicas y hay infracciones a los deberes formales.
Entonces, de ahí vamos a ir viendo nosotros cuáles son esas infracciones, obviamente, que van a ser reguladas por un procedimiento diferente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a incurrir en infracciones a los deberes formales, vamos a encontrar un apartado donde nos dice cuál es la sanción, que generalmente es multa. Entonces nosotros vemos la diferencia entre lo que es una infracción y un delito. Cuando se cometen delitos, obviamente, que van a estar tipificadas en la ley penal y que se relacionan con materia tributaria, este corresponde a los órganos jurisdiccionales del ramo penal. Sin embargo, ahora hay juzgados, ¿verdad?, que tienen, que están específicamente destinados a conocer materia tributaria. Eso es nuevo, ¿verdad? Entonces ya hay como juzgados especialistas, entonces los jueces también ya están preparados para que puedan ellos resolver en materia tributaria, ¿verdad? Entonces, cuando se conoce la existencia de un delito, bueno, la administración tributaria lo que debe hacer es denunciar inmediatamente, ¿verdad? Y entonces ahí viene el Ministerio Público, quien también va a formar parte de este proceso, ya que en el Ministerio Público pues también hay una unidad, ¿verdad?, de delitos económicos que va a actuar dentro de un proceso y haciendo investigaciones, las investigaciones que corresponden por tratarse de un delito. Pero ¿por qué va a estar la administración tributaria a la par del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público lo que va a perseguir es la sanción por el delito cometido, ¿verdad? Porque hay una violación a la ley penal y pues su obligación es acusar, siempre y cuando determinen que el contribuyente pues ha cometido un delito, ¿verdad? Entonces la administración tributaria obviamente lo que pretende al adherirse, ¿verdad? Porque acá se adhiere a la solicitud del MP, pues obviamente es un objetivo el que tiene. A ver, ¿quién me puede decir por qué la administración tributaria va a estar a la par del Ministerio Público? Porque cuando la SAT determine que se ha cometido un delito, es el Ministerio Público quien tiene que investigar y sancionar a quien lo haya cometido. Ajá. Y la administración tributaria, ¿qué es lo que va a perseguir? La falta de pago del tributo. Exacto. O sea, en lo que la administración tributaria va a perseguir es que se pague el tributo que ha sido dejado de pagar por la comisión de este delito, ¿verdad? Entonces, de este caso sabemos nosotros que cuando los imputados en un derecho penal ya están en un juzgado penal, lo que hacen es, dice, bueno, yo voy a pagar, ¿verdad? Entonces, pagan ellos el impuesto defraudado, pero esto no lo libera de la responsabilidad penal, ¿verdad? Aunque ellos paguen, no lo van a liberar de la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que hacen es que obviamente buscan esos beneficios que la ley penal les da, ¿verdad? Para poder librarse o cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, si son delitos menos de 5 años, ya son criterios de oportunidad o se hace una... Eh, hay oportunidades en el Código Penal para que ellos puedan como pagar, ¿verdad? O se suspende, una suspensión condicional de la pena, depende de la cantidad de años que tenga el delito, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se valen los contribuyentes y pues la administración tributaria, una vez teniendo el impuesto pagado, pues no se va a oponer a los beneficios que el Ministerio Público le puede estar de acuerdo con él, ¿verdad? Porque, como les digo, el fin primordial de que la administración tributaria esté en un proceso penal es obtener el pago del adeudo, ¿verdad? Entonces, siempre van a estar de la mano con el Ministerio Público, obviamente, para poder coadyuvar cuando se comete un delito, pero hay pago que deben realizar, ¿verdad? Dígame, Manuel. Como ejemplo, Ligda, yo vería como ejemplo fue el caso de Aceros de Guatemala, donde ellos pagaron, pero al final el proceso penal siguió hasta que se resolvió, ¿verdad? Exacto. O sea, esos son casos de alto impacto, ¿verdad? Que a veces, tal vez por la magnitud o porque ahí sí hubieron
muchos indicios, ¿verdad? De eso, y era bastante dinero, entonces eso fue bien publicitado, ¿verdad? Entonces, las infracciones tributarias que se regulan en el Código Tributario las vamos a encontrar en el artículo 71 del Código Tributario. Entonces, y son las que se contemplan, ¿verdad? Que es el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos. Sabemos que la mora obviamente se va a dar cuando nosotros no pagamos en la fecha que pagamos, ¿verdad? O sea, vamos a pagar, pero pagamos más tarde, ¿verdad? La omisión de pago de tributos es que no pagamos, simplemente no pagamos ni más tarde, ¿verdad? Pero en la mora sí hay una forma, con la mora yo voy a cumplir, pero no en el plazo, ¿verdad? Pero por esa mora también yo tengo que pagar porque va corriendo. Por ejemplo, las declaraciones esas que se hacen cuando uno declara cero como pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces la multa por la omisión son 150. Pero cuando uno dice, bueno, la tengo que hacer, tengo el mes siguiente del periodo, ¿verdad? Para hacer la declaración. Pero se me olvida y cuando van 2 días, híjole, ya tengo mora, ¿verdad? Entonces uno ingresa y ya pues los formularios ya les registran automáticamente, ¿verdad? Que a veces son que 25 quetzales, etcétera. Pero si ya llega el mes, ya son 150, ¿verdad? De la declaración. Entonces, ahí sí ya hay una omisión del pago de tributos, por ahí se dice tiene omisos, ¿verdad? Y también está dentro de estas infracciones, está la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Esta está regulada en el artículo 153, ¿cómo es? 93, perdón, si no estoy mal. ¿Alguien tiene el Código Tributario a la mano? Sí, licenciada, el 93 está. Sí. ¿Le puede dar lectura, por favor? Claro, Liga, con mucho gusto. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Constituye resistencia cualquier acción o omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la administración tributaria después de vencido el plazo improrrogable de 3 días, contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información de carácter tributario, contable o financiero. Hasta ahí puede quedarse. Hasta ahí puede quedarse, porque es lo más común, ¿verdad? Entonces, mire, pues la ley es clara al indicar que incurre en resistencia, ¿verdad? La persona que dice cumplido el improrrogable plazo de 3 días que la misma ley establece para que el contribuyente presente la documentación solicitada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que como contribuyente nosotros ya sabemos que hay una entidad que nos puede fiscalizar, que en cualquier momento va a llegar a nuestro negocio, entonces nosotros tenemos que tener a la mano toda la documentación, ¿verdad? Sabemos que la documentación se va llenando conforme se van dando los procedimientos, conforme se van emitiendo facturas, conforme se van realizando ventas, etcétera. Sea cual fuera la actividad a la que se dedique, pues las empresas tienen un contador o tienen personas que se encargan de la contabilidad y pues su obligación es mantenerlos al día. ¿Por qué? Precisamente por este artículo. Ya sabemos nosotros que si la administración tributaria llega, le requiere documentación y le da un plazo, debe tener a la mano esa documentación, ¿verdad? Entonces, no es que no me consideren o es que cómo es posible que en 3 días yo pueda obtener o pueda rehacer o pueda tener listo. No es que la SAT no le está diciendo, mire, le doy 3 días para que prepare la documentación. Es una documentación que ya los contribuyentes tienen que tener lista, ¿verdad? Entonces, la ley, y como les digo, no es la Superintendencia de Administración Tributaria, es una ley que fue aprobada por el Congreso de la República, ¿verdad? La que establece ese plazo de 3 días, y una vez pasen los 3 días y no se entregue esa documentación, ya automáticamente se impone la multa, que es, puede seguir leyendo el artículo, que es el 1% de los ingresos brutos, creo yo. ¿Puede continuar, por favor, ubicando esa parte del... El 93, licenciada. ¿Ah? Muy bien. También constituye resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria
cualquier acción o omisión que le obstaculice o impida el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente que se relacionan con el pago de impuestos, así como la inspección o verificación de cualquier local, establecimiento o comercio o industrial, oficina de depósitos, contenedores, cajas registradoras y medios de transporte, en los casos en que la administración tributaria deba requerir el acceso inmediato para evitar el riesgo de la alteración o destrucción de evidencias. Se considera acciones de resistencia. 1. Impedir o obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias para que la administración Mire, tributaria... solo perdone, solo se puede ir al último párrafo del artículo, por favor. El último párrafo del artículo, muy bien. El artículo sanción y multa, licenciada. Ajá. Muy bien. Sanción, 2 puntos, multa equivalente al 1% de los ingresos brutos o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar, cuando la resistencia sea de la que se constituye en forma inmediata a la sanción duplicara. La sanción se duplicará. Entonces, ustedes ven entonces la consecuencia de no cumplir con con presentar la documentación en el plazo correspondiente, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros partimos en que obviamente sí hay obligaciones. Manuel sigue con la mano levantada, no sé si quiere hablar o se le olvidó bajarla. Wilfrido. Sí, licenciada, dice que en este caso pues es bien controversial porque hay contribuyentes que, yo tuve un caso, va, que él en el segundo día notificado el requerimiento, él me presentó un memorial que pedía que le diera 10 días para presentar la documentación, haciendo alusión al artículo 28 de la Constitución, el derecho de petición. Entonces él indicaba que no tenía toda la documentación y que solicitaba que se le dieran 10 días más, y se le respondió, decía que la ley es clara y concisa que solo son 3 días improrrogables, 3 días hábiles. Algunos que presentan memorial también haciendo alusión al artículo 112, de que perdieron la documentación y que están rehaciendo y les dan y solicitan los 3 meses que establece la ley. Pero son como que artimañas que usan algunos contribuyentes, Valencia, para poder... Sí, porque a veces no tienen la documentación. Y porque, ¿qué pasa? Si pierden la documentación, o sea, en este caso sería, aquí tengo la denuncia que en su momento hice y que no tengo la documentación, ¿verdad? Pero a veces que ese mismo día hacen la denuncia, se notifica y ese mismo día hacen la denuncia. Y ahí se establece que hay un ardid, ¿verdad? Para poder, como cierta forma de... Bueno, ese derecho, pues para que lo quieran leer, está en el artículo 112A, el numeral 4, licenciada, que ahí establece que ahí esas son todas las obligaciones que el contribuyente tiene hacia la administración tributaria, ¿verdad? Que poco a poco vamos a ir viendo. Sí, muchas gracias. Para andar en el tema, que sí se da en la vida real, se da que no sé si están mal asesorados, licenciada, pero lo hacen, lo solicitan. Sí, porque a veces se mire, presente una denuncia, ¿verdad? Entonces, pero sí es bien complicado, ¿verdad? Porque entonces hay otras formas, pero como les digo, para esto ya se constituyó la multa, ¿verdad? O sea, ya se constituyó la infracción, ya se materializó y pues lo que procedería sería imponer la sanción. Entonces, entre otras infracciones está el incumplimiento de las obligaciones formales, ¿verdad? Que obviamente hay un artículo que detalla todas las obligaciones formales de los contribuyentes. Y pues obviamente hay otras que establecen el mismo código y otras que también se van a establecer en las leyes tributarias específicas, ¿verdad? Entonces, casi siempre las leyes van específicamente, la ley del IVA o del ISR, tienen siempre algunas infracciones que se detallan en las mismas, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que cualquier infracción que sea detectada por la administración tributaria, porque cuando determinan que hay alguna infracción, todo lo deben documentar mediante acta, ¿verdad? Para que ésta tenga plena validez. Sin embargo, todo
lo actuado por la administración tributaria, se admite prueba en contrario presentada por el contribuyente, porque como les decía, es un derecho que tiene, pero vamos nosotros a determinar en qué momento deja de ser como un obstáculo, ¿verdad? Para la obligación que tiene la administración tributaria de poder verificar. Entonces, a veces se niegan, no solo es no tener la documentación lista para que sea revisada por los auditores, sino que se niegan, simplemente a veces desconocen o no comprenden que tal vez los auditores tienen esa autoridad que la ley les otorga y simplemente se niegan a dar la información, ¿verdad? Entonces, en los requerimientos de información que se emiten, se detalla el listado de cada uno de los documentos que le son requeridos al contribuyente y de manera específica, ¿verdad? Normalmente los documentos que le piden van a ser los que la misma ley indica que el contribuyente debe llevar según la actividad que realice, ¿verdad? Entonces, pues obviamente a veces en esa actividad que desarrolla constituyen varias infracciones, a veces un solo hecho va a constituir varias infracciones, pero en este caso solo se va a sancionar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces depende de la infracción que sea, porque puede ser que un contribuyente se haya cambiado de domicilio fiscal y no dio aviso a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, esa es una infracción que también tiene como consecuencia y se sanciona con una multa. Pero aparte de ello, también no hizo algunas declaraciones, ¿verdad? También tiene su sanción. Entonces, cada una va a tener su infracción. Ahora, ¿qué pasa? A veces ahí está esta figura de la reincidencia, ¿verdad? Entonces, cuando una persona o un contribuyente es sancionado por la administración tributaria y comete otra infracción dentro del plazo de 4 años, entonces se incurre en reincidencia otra vez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cometió una infracción tributaria, ya fue sancionada y vuelve a cometerla dentro del plazo de 4 años, entonces esto ya se configura como una reincidencia, ¿verdad? Si ya pasaron los 4 años, no es una reincidencia. Tiene que ser dentro de los 4 años a que haya sido sancionado. Entonces, cuando hay una reincidencia, al sancionado se le va a aplicar, ¿verdad? O se le va a aplicar una sanción y se va a incrementar en un 50%. Entonces, esa es la consecuencia de ser reincidente, ¿verdad? Entonces, esto obviamente donde más se aplica esto es en el cierre, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto este cierre temporal, que a veces se da a unos establecimientos por no emitir la factura en el momento de la entrega real del bien o detectan que un establecimiento comercial no ha emitido facturas, ¿verdad? Tal vez tienen algún reporte de ventas, pero no hay ninguna factura emitida durante cierto tiempo. Entonces, esto pues obviamente constituye una infracción que está regulada en el artículo 85, las vamos a ver más adelante, y que obviamente son sancionadas, ¿verdad? Con el cierre temporal. Y hay un procedimiento específico, ese procedimiento sí se encuentra regulado en el Código Tributario. Pero nosotros también sabemos que hay infracciones y sanciones tributarias que se van a extinguir, ¿verdad? O sea, así como nacen a la vida jurídica, también llega un momento en que éstas se extinguen. Y no es como, porque hay una extinción de la responsabilidad penal y hay otra forma, lo que estábamos viendo la vez pasada, que se extingue la obligación tributaria con el pago, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de extinguir la obligación? O darle cumplimiento, la forma en que normalmente terminan una sanción o una obligación tributaria es, ¿verdad? Entonces es con el pago, que esto no se debe confundir. Se recuerda que dijimos que la obligación tributaria se va a cumplir por medio del pago, por medio de la compensación, la confusión, ¿verdad? Entonces, estas están reguladas obviamente también en el Código Tributario y son las que nosotros no debemos, son medios de extinción de la obligación tributaria, ¿verdad? Estos son
de la obligación tributaria. Aparte de la responsabilidad tributaria, que no debemos confundir. Entonces, ¿qué pasa en este caso cuando es de la responsabilidad tributaria? Aquí es porque el contribuyente no cumplió no cumplió con la obligación, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, la obligación tributaria se va a extinguir por el pago, por la confusión, por la compensación, ¿verdad? Se extingue la obligación tributaria, pero la responsabilidad se va a extinguir si el contribuyente no cumplió con la obligación, pero también tiene ciertos requisitos, ¿verdad? O sea, no solo es de decir, bueno, no voy a pagar, tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que la ley regula que va a pasar y que se van a extinguir esas infracciones tributarias. Entonces, de acá nosotros vamos, y esto está regulado también en el artículo 75 del Código Tributario, y son por muerte del infractor, ¿verdad? Puede ser que el contribuyente nunca pagó un impuesto, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a extinguir esta responsabilidad? Porque el contribuyente murió, ¿verdad? O puede ser que hay una exoneración o condenación, ¿verdad? O condonación. No ha pagado el contribuyente, pero de repente sale un acuerdo, ¿verdad? Donde dice, bueno, se va a exonerar de los impuestos, como ha pasado en algunos años. Yo creo que desde 2017 ya no han habido exoneraciones, que esto, como les digo, es una facultad que tiene el Estado, ¿verdad? Y que tiene que ser aprobada por el presidente para poder extinguir esa responsabilidad. ¿Y cómo se va? Cuando son exoneraciones, normalmente lo que se extinguen, como les digo, son las sanciones, ¿verdad? No el pago del impuesto. Y también una forma de extinguir esa responsabilidad es la prescripción. Entonces, nosotros sabemos que la obligación tributaria se extingue con el pago, la condonación, la confusión y la extinción de la responsabilidad, que son dos figuras diferentes, y eso es lo que tal vez deben de anotar por ahí, vincular el artículo 75, donde se encuentra la extinción de la responsabilidad penal, con el artículo donde se establece la extinción de la obligación tributaria. Entonces, para que hagan una comparación. Y entonces en el artículo 76 también del Código Tributario se habla de las infracciones y sanciones tributarias que prescriben por el paso de 5 años. Entonces, esta es otra prescripción que no debe confundirse con la prescripción que se regula también en otro artículo. Le voy a decir cuál es de una vez. Porque hay diferentes. Hay una prescripción que habla de los 4 años que tiene la administración. Artículo 47, Lida, 47. ¿Verdad? Entonces son dos tipos de prescripción, 47 y 75. Esos artículos bien analizados ahí. La primera prescripción es el derecho que tiene la administración tributaria para hacer verificaciones y rectificaciones, ¿verdad? Y el mismo plazo también que tienen los contribuyentes para poder ejercitar el derecho de repetición cuando han pagado o quieren una devolución de crédito fiscal, que en este caso son de 4 años. Entonces el 75 habla de la prescripción de las sanciones, ¿verdad? Y de las infracciones. Entonces, aquí son 5 años a partir de que se cometió la infracción y quedó firme la sanción respectivamente, ¿verdad? Entonces acá, ojo con esto. Las infracciones y sanciones prescriben por el plazo de 5 años. El derecho de la administración tributaria para reclamar al contribuyente o para hacer verificaciones prescribe en 4 años. Entonces, para que no confundan esas dos prescripciones, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que las infracciones, la responsabilidad siempre va a ser personal, ¿verdad? Y como dijimos, únicamente cuando son sociedades, la responsabilidad es del representante legal y de las figuras que establece el Código Tributario, ¿verdad? En los fideicomisos, en la copropiedad, quién es el responsable. Entonces, son las excepciones. De lo contrario, todas son personales. Y entonces nosotros hablamos de que los autores
responsables de la infracción tributaria siempre van a ser los que van a formar parte de la ejecución de un hecho, ¿verdad? Los que van a formar parte o van a ser ellos directamente los que van a cometer esa infracción. De lo contrario, pues entonces, ya como les digo, si no son infracciones, si se convierten en delitos, van a ser ya no solo autores de una infracción tributaria, sino también autores de un delito, ¿verdad? Que va a ser sancionado conforme a la ley penal. Entonces, esto de las infracciones, de los autores, está en el artículo 80 del Código Tributario, que son como los artículos que vamos a ir a hacer referencia, ¿verdad? Para efectos de examen. Entonces, también en el artículo 81 habla de la responsabilidad en casos de representación, ¿verdad? Y acá dice que serán responsables ante la administración tributaria por los actos o omisiones de sus representantes sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una sociedad anónima, el responsable va a ser el representante legal, ¿verdad? Pero va a haber, por ejemplo, cuando se trata de que por una acción que cometió el representante legal o algo no realizó, la administración tributaria va a cobrar sus adeudos, ¿verdad? Entonces, estos adeudos tributarios que deben pagar, esta ya va a ser responsabilidad solidaria con los socios, ¿verdad? Pero la responsabilidad penal, ¿quién la va a ejercer? Esa sí va a ser él porque es personal, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay entidades que utilizan a personas para ejercer la representación legal, cuando a veces el motivo principal tal vez va a ser cometer algún ilícito penal que piensen que en algún momento puede ser no detectado, ¿verdad? Pero que sí pone en riesgo a estas personas que a veces desconocen el motivo o el fondo, ¿verdad? Simplemente les ofrecen dinero para que ellos sean los representantes legales, ¿verdad? Entonces, aparte de las infracciones tributarias, por así decirlo, están las infracciones específicas que regula el Código Tributario. Entonces, acá, estas se regulan en el artículo 85 del Código Tributario. Estas infracciones específicas son las que se sancionan con el cierre temporal de un establecimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un procedimiento especial. Aquí algunas fueron ya modificadas o reformadas, ¿verdad? En el 2013, porque eran otras infracciones, pero actualmente no emitir y no entregar facturas, ¿verdad? Esto, como les digo, es cajonero. Llegan a un establecimiento comercial, revisan la documentación y se determina que llevan controles de ventas, ¿verdad? Que dicen, bueno, vendí lunes, vendí martes, pero hoy es viernes y no hay ninguna factura emitida. La factura emitida es de hace un mes, ¿verdad? Entonces ahí ya se detectó una infracción tributaria por no emitir y no entregar las facturas en la forma y plazo que establece la ley, que en este caso la ley del IVA en el artículo 34 establece que las facturas deben emitirse en el momento de la entrega real del bien. ¿Alguien tiene la ley del IVA a la mano para que le pudiera dar lectura a este artículo 34? Cuando ya la tenga alguien, si la tiene por ahí me avisa. Vamos a continuar con la otra infracción, que es emitir facturas, notas de débito o cualquier documento, pero que no estén autorizados por la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? No solo van a llegar los auditores al establecimiento y van a ver, bueno, no facturó, sino que le van a enseñar el talonario de facturas y lo que les va a corresponder a los auditores es verificar que estén autorizadas por la administración tributaria. Dígame, Paulo. Licenciada, yo tengo el artículo 34. Ah, sí, muy bien. ¿Le puedo dar lectura, por favor? Artículo 34, momento de emisión de las facturas. En la venta de bienes muebles, las facturas, notas de débito y notas de crédito deberán ser emitidas y proporcionadas al adquiriente o comprador en el momento de la entrega real de los bienes. En el caso de las prestaciones de servicios, deberán ser emitidas en el mismo momento en que se reciba la remuneración. Muy bien. Entonces ahí está la infracción a este artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No emitir y no entregar las facturas y documentos en la forma y plazo que establecen las mismas. Pero entonces, esto nos remite
al artículo 34 de la ley del IVA. Entonces, en este numeral 1 del artículo 85, ustedes ahí le pueden poner entre paréntesis artículo 34 de la ley del IVA, ¿verdad? Para ir a hacer integración de normas. Porque en derecho tributario esto es lo que sucede, ¿verdad? Se integran normas del Código Tributario con las leyes específicas. Entonces, como les decía, los auditores llegan, verifican que hayan emitido no facturas, pero además de ello, van a revisar el talonario de facturas para ver si realmente están emitidas por la administración tributaria. Y las facturas a veces dicen autorizadas por según resolución X, ¿verdad? De fecha tal, entonces esa también constituye una infracción, aunque ahorita, como vemos, ya todo es electrónico, ¿verdad? No sé cómo quedará esto, Wilfrido, usted no sabe cómo queda esto, porque ahora ya casi no tienen facturas manuales. Ya todos se pasaron Sí, ya todo, licenciada, todo es FEL. A partir del 2023 en adelante, todos los contribuyentes pequeños, grandes, es FEL. Y esto queda como ya no vigente o no positivo, ya no se aplica, ¿verdad? Lo que se busca ahí es de que al momento que van a ver un establecimiento, que sí esté emitiendo la factura, Valencia. O Bueno, sea, en que los, si en los llega, establecimientos, en los centros comerciales se dan factura. si la factura puede haber, hay En, negocios que llega en la los gente a comprar, en los ajá, y no restaurantes, dan factura. Sí, pero pero sí sí tienen que, cuando uno la pide, sí. O sea que sí, todavía es ley vigente. sí, es Porque ley vigente, Valencia. ajá, muchas Ajá. gracias. Gracias. Manuel, ¿tiene la mano levantada? Sí, Linda, perdone. Perdone. En el tema de las infracciones dijo que teníamos que ver el artículo 34 del Código Tributario con el artículo 85, numeral 1. No. Siempre el Código Tributario. Artículo 85, numeral 1 con el artículo 34 de la ley del IVA, de la ley Ah, del impuesto al valor agregado. el artículo 34 es de la ley del IVA. No. Sí, sí, de la ley del IVA. Me estaban preguntando acá, bueno, ahora ustedes dan el NIT, como ahora hay las facturas electrónicas, ya son como de una vez son recepcionadas, es por la administración tributaria, ¿verdad? Por eso a veces cuando uno va a algún lugar le dicen a uno, ¿gusta que le entregue la factura o solo se la emito, ¿verdad? Pero como ahora ya todos están con la factura electrónica, entonces ya no es necesario que le den el papel a uno, porque cuando uno hace sus declaraciones, y va al libro de compras, libro de ventas, ahí aparecen todas las facturas que le emitieron a uno, ¿verdad? Entonces, esta es la modernización en la que está trabajando la administración tributaria, ¿verdad? Ahora ya no es necesario que usted presente sus facturas. Ahora usted tiene que tener cuidado de no facturar más de lo que gana. Porque, ¿qué pasa? Wilfrido, ¿usted nos puede explicar cómo está eso? Porque ahora verifican si una persona factura, por ejemplo, gana 80,000, pero factura más de 100,000. ¿Qué pasa con eso? Sí, licenciada, que sí hay bastantes casos que se dan en ese tema en particular, ¿verdad? Que hay mucha gente que compra, en caso de que una persona compró más de 5 millones y es pequeño contribuyente, ¿va? Entonces, si compró 5 millones, entonces lo que vendió, se le manda a hacer auditoría Y tiene que y se pagar verifica. débito fiscal. Sí, entonces las compras se convierte, que lo que compró, eso vendió, ¿va? Entonces, ahí dice, pues sí, mire que y nunca emitieron factura. Entonces, como ahí se maneja ya una base de datos, ¿va? De la FEL con el NIT, yo sé cuánto compró, cuánto vendió, cuánto declaró, pues si es Y pequeño si contribuyente, solo compró y no vendió, se presume que lo vendió porque no declaró. sí, un caso que una X contribuyente ¿va? Comprando una camioneta de 700,000 ¿va? Y solo tenía compra y no tenía venta. Entonces, imagínense. Son cosas que en la vida real es muy común ese tipo de actividades, es decir, es incongruente pensar de que solo esté comprando y no esté vendiendo. ¿Va? Exacto. Sí se les manda a hacer auditorías así específicas directamente a ciertos rubros y que tienen que pagar y si no están en un régimen, se les inscribe de oficio, Valencia. Exacto. O sea, por eso hay que tener cuidado. Yo estaba viendo un caso en donde un contribuyente le hicieron una auditoría tributaria
le hicieron una auditoría, ¿verdad? Y en el periodo que le fiscalizaron, el contribuyente no realizó ningún movimiento, ¿verdad? Pero sí facturó y realizó compras, ¿verdad? De las compras lo determinan a través de que él emitió facturas, o como es cuando él compra, Él recibe facturas, licenciada. recibe Cuando la facturas. compra Sí, recibe él emite facturas. facturas, ¿verdad? Entonces comprobaron que compró en mercadería, obviamente tiene un comercio, una ferretería, ¿verdad? Entonces compró, híjole, como unos 6 millones en material, pero no declaró esas compras, sino que obviamente se determinó por las facturas que le emitieron a él, ¿verdad? Entonces, en este caso, el contribuyente en todo el procedimiento administrativo no justifica cómo que vendió, sino que simplemente dice que el método que utiliza la administración tributaria no es así porque bajo suposiciones está, la administración tributaria le está ajustando, porque están las compras, pero no están las ventas. Entonces, él solo presenta un listado que dice inventario de mercaderías 2020, perdón. Entonces, en este caso, siento yo que el contribuyente no está desvirtuando, porque él Si usted va, licenciado, al artículo 108, ahí la determinación de oficio sobre una base cierta. Entonces se aplica ese artículo 108 sobre base cierta porque sí se comprobó que compró, que pero no compró se exactamente. demostró, no se comprobó que vendió, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto es lo que les digo, que como contribuyentes sí tienen que tener cuidado, porque no es que la administración tributaria sí, que mal y que no sé qué, porque ojo con esto. Y por eso es que yo a veces miro que hay personas que la factura a mi nombre, y yo les digo, miren, tengan cuidado, porque ahora ya no es lo que ingresan, ahora si facturan más de lo que ganan, también les ajustan, ¿verdad? Pueden ajustarles si miran, entonces ya no es como antes de que, ay, yo voy a facturar para que me devuelvan ISR, ¿verdad? La planilla era. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso de las facturas, ¿verdad? De no pedir tanto que emitan facturas. Entonces, sabemos nosotros que estas infracciones que se sancionan con cierre temporal y que están establecidas en el artículo 85, sí todavía funciona. Porque sí, como les digo, aunque las facturas vayan electrónicas, ya van a ser recepcionadas, también si quien las quiere física las puede pedir. Pero ¿qué pasa? Pueden los auditores llegar, por ejemplo, a un restaurante y ver con qué máquina está emitiendo facturas y ver que estén autorizadas. Si no están autorizadas, también son sancionadas con el cierre temporal, ¿verdad? Y pues también el hecho de no haber habilitado los libros contables que establece el Código de Comercio, o sea, el Código Tributario, también hace mención al Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, acá ustedes dicen, bueno, voy a ir al Código de Comercio y voy a buscar cuáles son esos libros contables que establece el código y que también debe ser habilitado los libros que las leyes tributarias específicas establecen, ¿verdad? Libros de compra, libros de venta, libro mayor, etcétera, todos los libros de contabilidad, que es donde deben registrarse las compras y las ventas. No es en un listado X, compras y ventas. Para eso las leyes específicas establecen qué clase de documentos debe llevar un contribuyente y que pueda evidenciar que está cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, en el artículo 86 establece que todas esas infracciones que indican el artículo 85 serán sancionadas con el cierre temporal, ¿verdad? Esa es la sanción que se va a imponer a estas personas individuales o jurídicas y que son propietarias de esos establecimientos, ¿verdad? Pero cuando el infractor es propietario de varios establecimientos, únicamente se va a sancionar el establecimiento o negocio donde se cometió la infracción, ¿verdad? No en todos, es únicamente en el establecimiento comercial al cual fueron los auditores y fueron a hacer la presencia fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que también pueden tener un talonario de facturas o algo que fue autorizado, una máquina que fue autorizada a otro establecimiento cuando es cadena de establecimientos, ¿verdad? Esta máquina fue autorizada al contribuyente, pero no para este
este local, sino que para otro. Ahí también se puede dar una infracción, ¿verdad? Entonces, esta sanción, la ley establece que es un plazo mínimo de 10 días el cierre temporal o un máximo de 20 días y son continuos. Entonces, obviamente, esta se va a duplicar, por ejemplo, cuando hay resistencia o cuando se ha sellado el establecimiento comercial, como en este caso los jueces de paz van a poner unos precintos, ¿verdad? Donde dice sancionado con cierre temporal por orden judicial. ¿Qué pasa si la persona que es sancionada quita esos sellos o los quita? Dice, ya los voy a quitar, ¿verdad? Los 3 días. Entonces, si como cuando se hace esta sanción de cierre temporal, se tiene que estar inspeccionando tanto la administración tributaria como el juzgado que emitió la sanción, a que esté cerrado y que no se estén violentando los sellos, ¿verdad? Porque si esto sucede, entonces también se duplica la sanción y se le puede cerrar, ¿verdad? Entonces, en este caso es un procedimiento único, ¿verdad? Que sí está regulado en el Código Tributario y dice que la administración tributaria al confirmar una infracción de este tipo, pues lo debe documentar, hace una solicitud. Primero los auditores hacen el expediente, ¿verdad? Donde se va a documentar y se traslada a jurídico, a la Intendencia de Asuntos Jurídicos, donde se va a analizar la procedencia y si todo está en orden van a presentar esa solicitud, ¿verdad? Al juez de paz, quien tiene la obligación de fijar una audiencia que se va a llevar a cabo dentro de 48 horas de que reciba el memorial solicitando la audiencia, ¿verdad? En esa audiencia van a escuchar a las partes. Llega el contribuyente. En este caso, si quiere, lleva abogado, si no, no, o puede pedir que lo asesore o lo acompañe uno de la defensa pública, ¿verdad? Y pues acá, ya el contribuyente, si está consciente de la infracción, pues él puede pedir que se le cierre y solicita que sea por el mínimo de 10 días. Entonces, cuando es así, está consciente de que sí incurrió en la infracción, él puede pedir que solo se le cierre en 10 días. Yo creo que hasta le dan la opción de que pueda escoger qué días quiere que se le cierre para que no le perjudique y la SAT no se va a oponer. Cuando esto es un derecho que tiene el contribuyente, ¿verdad? Pero si él no está de acuerdo y dice no, él puede presentar medios de prueba, se desarrolla una audiencia donde él presenta testigos y la administración tributaria también puede llevar a los auditores que estuvieron en esa presencia fiscal para que ellos indiquen cómo fue que determinaron, ¿verdad? Y pues ya una vez ejecutado el cierre temporal, ya ahí finalizaría el procedimiento, porque como les digo, es de solo aplicar la sanción de cierre temporal. Sin embargo, ahora la ley antes era cierre temporal y únicamente podían aplicar multa cuando el establecimiento prestaba un servicio público, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales o los colegios, por así decirlo. Pero ahora la ley ya le da facultad para que el contribuyente o el sancionado, ¿verdad?, pueda solicitar al juez que le reemplace la sanción del cierre temporal por una multa equivalente al 10% de los ingresos brutos, ¿verdad?, también obtenidos por el sancionado en el último periodo mensual. Entonces, esta facultad también se la da la ley al contribuyente y que se regulan 2 tipos de cómo cumplir esta sanción. Dígame, Wilson Álvarez. Licenciada, disculpe. Ya. Yo estaba anotando ahorita, usted mencionó que la prescripción tributaria prescribe en el transcurso de 5 años, pero también mencionó que la entidad para poder hacer cobros, que así creo lo entendí, hacer cobros a entidad tributaria son 4 años. ¿Ese en qué artículo está, Lisa? Perdón, ¿es artículo de fundamento? 47. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Igual ustedes tienen que leer todo el Código Tributario para que vayan familiarizando, no solo buscar los artículos, puede haber algo importante por ahí, ¿verdad? Pero ahí estamos. Entonces, como les decía, en este caso el juez puede reemplazar la sanción de cierre temporal
con el 10% de los ingresos brutos. Cuando en el caso del contribuyente se encuentre en el régimen inscrito en el régimen de pequeño contribuyente, entonces la sanción podrá reemplazarse por una multa de 5,000 quetzales. Aquí solo dice de 5,000 quetzales, no dice de la cantidad, ¿verdad? Pero en cambio, cuando son contribuyentes normales, es hasta el 10% de los ingresos brutos obtenidos. Y dice que dicha multa no puede ser menor a 10,000 quetzales. Es lo que indica este artículo. Entonces, después de esto, obviamente nosotros sabemos que la omisión de los tributos, según el artículo 89, la sanción es equivalente al 100%, ¿verdad? Entonces, esto está regulado en el artículo 89 y que no se les quede, que no se les olvide. Acá está el fundamento legal de por qué la sanción de los impuestos es del 100% del importe. Porque entonces acá es donde ya la ley, ustedes van a ver a lo largo del Código Tributario que hay diferentes etapas en donde van a tener algunos beneficios si se paga antes, ¿verdad? Dígame, Wilson, ¿lo volvió a levantar la mano o no la bajó? Estuardo del CID. Gracias, Digna. Buenas noches. Yo tengo solo una duda por ahí. De repente es momento para que me la pueda aclarar. En ese artículo, digamos, donde me dice que la multa es del 100%, digamos, cuando hay una variación en una declaración, cita creo que el artículo 12 también que dice que no se puede hacer aprovechamiento del crédito fiscal. Si hay una declaración parcial donde, digamos, yo demuestro la cantidad de facturas, digamos, donde yo estoy pagando un IVA, al momento de que a mí eso me multa, no genera una doble tributación. Al momento, digamos, si yo realicé compras y pagué el IVA y no me dejan aprovecharlo y me hacen pagar el 100%, digamos, más una multa, eso no es una doble tributación. Perdón. Usted dice cuando hay devolución de crédito fiscal o algo así, ¿no? No, digamos, usted ha mencionado en el transcurso de las clases de que cuando hay una factura, digamos, que no se declaró, y si hubo factura o se omitió, o digamos que hubo una factura que no fue anulada en su momento y quedó vigente, pero genera esas multas de las que menciona, yo, digamos, el cliente o el contribuyente realiza sus compras del comercio y en esas facturas está implícito que paga el IVA. Sí, pero es que como una es el pago del impuesto, pero la otra no es impuesto, no había como doble porque es una sanción. Y la sanción no es lo mismo que el impuesto. Pero digamos, no me deja, ese mismo criterio no me deja hacer aprovechamiento del IVA que yo, digamos, pagué en su momento. Pero ¿cómo lo va a aprovechar usted? En las declaraciones, o sea, yo declaro mis gastos, digamos, contra mis ventas. Y Así, esos o sea, no me deja incluirlos. Créditos compensa con débitos fiscales y la diferencia ya o le paga usted a SAT o la SAT le tiene que dar a usted. Ajá, pero cuando llega ese momento, digamos que ya se vencieron 3 meses de lo que dicta la ley, ya no me deja aprovechar ese gasto. 3 meses, ¿por qué? ¿Cómo así 3 meses? A los 3 meses ya no puedo hacer aprovechamiento del crédito, Ligda, o sea, ya no se puede utilizar ese gasto. Son 2 meses, estimado, son 2 meses. Son 2 meses. Según el artículo 20 de la ley del IVA. École. Ajá. Entonces aquí Wilfrido es el que le va a explicar cómo es eso. Lo que pasa es que yo sé lo que estás queriendo dar a entender, ¿no? O que te expliquemos. Tenés ventas y tenés compras, pero hay ciertas facturas de compras que no las aprovechaste, ¿no? O sea, no se ingresaron en la declaración de IVA. Pero la ley solo nos da hasta 2 meses siguientes para poder aprovechar ese crédito fiscal. De lo contrario, ya en automático se pierde ese crédito. Entonces, pero no puede hacer algo más. Es que es lo que te decía, porque digamos, hay un ajuste, ponete un ajuste por parte de la superintendencia. Y yo ya pasé eso y yo digo, bueno, me hace el ajuste sobre la declaración. Al momento de querer hacer una rectificación me dice que ya no se puede. Entonces, era eso prácticamente la ley, ya no te deja aprovechar ese crédito, te hace pagar el 100% del IVA y te multa. Pero si yo ya hice un aprovechamiento del IVA en su momento y no me deja rectificar, esa es mi gran duda, pero creo que es un poco más complicado si quiere.
lo vemos después, más adelante. No, pero sí está bien que le explique, porque es que el artículo 20 dice, el crédito fiscal debe reportarse en la declaración mensual, las fechas de las facturas, recibos de pago, derechos de importación legalmente extendidos deben corresponder al mes del periodo que se liquida. Si por cualquier circunstancia no se reportan en el mes que corresponde para fines de reclamar crédito fiscal, se pueden reportar como máximo en los 2 meses inmediatos siguientes al periodo impositivo en el que correspondería su operación. De no efectuarlo en dicho plazo, no tendrá derecho a compensación o devolución. Ese es el artículo que usted decía, ¿verdad, Wilfrido? Sí, supongamos, en este mes estamos en julio. Entonces, de julio se declara en agosto. Pero si yo estas facturas de julio no aproveché ese crédito, tengo septiembre y octubre para poder aprovechar ese crédito de aquí en adelante. Así entiendo lo que sabe que lo que le correspondería al compañero es simplemente aplicar los plazos que tiene para poder aprovecharlo. No es que haya como una vulneración. No sé si con eso si ya las facturas él quiere ratificar supongamos en noviembre, diciembre y entonces ya no le va a dejar la licenciada. Entonces su libre compra tiene que aparecer las facturas ya sea en septiembre o en octubre, las facturas de julio. No sé si me explico con eso, que es lo que... Sí, gracias, Wilfrido. Entonces eso es lo que pasa, y se da mucho el caso que hay gente que pasan los 2 meses y todavía ingresan las facturas, y cuando uno va a revisar el libre compras aparecen que facturas que ya no deberían estar en el libre compra, y eso se ajusta, licenciada. Sí, pues. Por eso es aconsejable hacerlo en el mes que corresponde, para evitar esos problemas. Pero, licenciado, estamos hablando del artículo 89, que es la omisión del pago, es el 100%, ¿verdad? Ajá, la omisión, pero la sanción es del 100%. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es los beneficios que tienen, que se regulan en el Código Tributario cuando pueden pagar antes de que sean requeridas por la Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, hay un artículo que regula que se le va a aplicar, por ejemplo, una multa, ¿verdad? Del 85%, del 50%, pero en los intereses resarcitorios. Recuérdense que cuando no se paga el impuesto, el 100% de la omisión, y a veces es más intereses resarcitorios, ¿verdad? Ana Pineda. Buenas noches, licenciada. Sí, disculpe, una solicitud. ¿Será posible que nos diga más o menos cuáles son los temas que está tratando? Porque estaba revisando el programa del curso y no le encuentro ahorita por dónde es que está ubicando el contenido, licenciada. Sí, en el Código Tributario. Yo dije que lo que vamos a ver es lo que estamos viendo ahorita en clase. Debemos comprender ciertos temas para poder enmarcarnos en todo lo que está en el programa. Pero sí, ahorita básicamente o sea, es que estaba viendo todo lo que es la relación tributaria, jurídica, pero pregunté aquí en el chat y un compañero me respondió que el tema es la omisión de las obligaciones. Sí, pero es que la relación jurídica tributaria la vimos en la clase anterior, sí, y los elementos. Ok, entonces por ahí se puede decir que vamos. Sí, es que yo les dije que el material de examen o lo que van a ver es lo que recibimos en clases. Si no reciben clases, si se basan en el programa, no van a entender. Sí, porque es que es fácil decir, bueno, yo no voy a recibir las clases y voy a agarrar el programa y voy a estudiar ahí. No, licenciada, no es a lo que yo voy a eso, porque yo sí entro a la clase. Bueno. Lo que pasa es que estoy en esa etapa de que no sé qué anotar, porque se pero mire, por eso les dije, vayan anotando. Ahorita estamos viendo el Código Tributario. Prácticamente sí. El Código Tributario es donde están todos los temas. O sea, básicamente... Código. Y por eso es que vamos haciendo relación con artículos para que ustedes vayan comprendiendo el tema, ¿verdad? Muy bien. Es que como el semestre pasado nos proporcionó usted un material ahí muy bonito. Sí, pero el semestre pasado estábamos en presencial y como de los procedimientos sí yo les voy a dar material.
Va, está bien, licenciada. Sí, va. Muchas gracias. Ahorita es solo para que estén en clase, porque si no, como les digo, no. Sí, suele pasar que no asisten. Exacto. Vale, licenciada, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿en dónde nos quedamos ustedes? Bueno, en la omisión, ¿verdad? Y las sanciones. Entonces, como les decía, hay artículos en el Código Tributario que obviamente conforme uno va avanzando, inicia un procedimiento, entonces viene la administración tributaria y va a hacer una determinación, pero previo a ello los va a citar. Ahora hay un artículo en el Código Tributario que se llama solución de conflictos. Hay una reunión que le van a hacer ver al contribuyente y que está regulado, ¿verdad? De que hay alguna determinación que le hicieron y lo invitan a que realice el pago, así como voluntariamente, ¿verdad? El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Sin embargo, el contribuyente obviamente no está obligado, ¿verdad? A hacer o aceptar, porque obviamente, como les decía yo, está en su derecho de oponerse y decir no, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? También puede él aceptar que una parte sí, ¿verdad? Puede decir, bueno, miren, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Aquí sí puede ser que tengan razón, yo voy a pagar esto, pero con esto no, ¿verdad? Aquí no, aquí sí no estoy de acuerdo. Entonces viene la administración tributaria y le acepta el pago, ¿verdad? Entonces ahí también tiene un beneficio el contribuyente para poder pagar antes de que sea requerimiento. Entonces se le hace rebaja en la sanción. El impuesto sí se tiene que pagar completo, ¿verdad? En la sanción. Pero ¿qué pasa? Entonces dice, bueno, se sigue, o pongamos que no acepta ningún trato, ¿verdad? Y dice, no, yo mejor me voy a oponer. Entonces, él tiene que esperar a que le notifiquen la audiencia, ¿verdad? Porque después de esto, la administración tributaria, si no hubo como un acuerdo con el contribuyente o no logró que el contribuyente pagara, porque acuérdense que estas reuniones, la administración tributaria las hace con el fin de poder solventar, por así decirlo, recaudar, porque obviamente es la función principal de la administración tributaria, ¿verdad? Pero también llegar a acuerdos con el contribuyente para que ellos también, si tienen la oportunidad, pues paguen ahí, se eviten tal vez de estar pagando abogados o etcétera. Tienen beneficios para ambas partes, pero como les digo, como la ley establece derechos para los contribuyentes, dicen no estoy de acuerdo y yo mejor espero, ¿verdad? Entonces, el contribuyente espera y la administración tributaria le va a notificar por medio de una audiencia todos los hallazgos, ¿verdad? De los impuestos, de las determinaciones que se le hicieron, porque pueden ser ajustes al IVA, al ISR, pueden haber hasta 3, ¿verdad? También al ISO. Entonces, los ajustes, entonces le tienen que hacer ver por medio de la audiencia cómo fue que determinaron los ajustes, cuál fue el procedimiento que utilizaron y cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, de ello, ya el contribuyente puede solicitar, ¿verdad? Que pague. O sea, ya él dice, bueno, si pago antes de que le notificaron la audiencia, ahí ya tiene derecho él también a que se le haga un pago, una rebaja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el responsable del pago lo hace en efectivo antes de ser requerido por la administración tributaria, la sanción se va a reducir al 50%. En este caso, obviamente, es cuando hay un pago extemporáneo, ¿verdad? De tributos que no se ha hecho, pero antes de que la SAT lo detecte, dice, mejor pago yo. Entonces, la sanción se va a reducir, la sanción al 50%, ¿verdad? Y obviamente, ya cuando se hace un requerimiento de información, un requerimiento del pago por parte de la administración tributaria, ya no se puede tener este beneficio, ¿verdad? Porque la ley establece que antes de ser requerido por la administración tributaria. Entonces, si quieren, nos quedamos hasta acá con lo de las sanciones y vamos a seguir viendo cómo operan esos porcentajes que se regulan en diferentes artículos del Código Tributario y la forma en que deben operarse. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a ver el procedimiento administrativo, también en ese lapso puede tener beneficios. Y aún cuando están ya en la vía judicial que el contribuyente demandó a la SAT, si también él quiere desistir, todavía tiene una oportunidad o un descuento, ¿verdad? Del 25% del pago de la sanción. Entonces hay, como les digo, diferentes formas
de que puede observar el contribuyente que hay beneficios en la ley también para él y que no solo es de cobrar, ¿verdad? Hay mecanismos para solucionar los conflictos y la forma de poder hacerlos ver al contribuyente es únicamente pues haciendo uso de lo que establece la ley, ¿verdad? Porque no es algo que no permita la ley, sino que son herramientas que se van implementando para que haya un cumplimiento voluntario por parte del contribuyente y que se sienta asesorado, ¿verdad? Porque a veces hasta que la administración tributaria lo cita, se dan cuenta de que a veces los contadores o las personas que les llevan la contabilidad no les están haciendo de forma correcta, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, ya me están recordando acá de la foto, para que ya puedan irse a descansar, ¿verdad? Yo pensando que hoy era viernes, pero que sí es jueves. Entonces, sí, encienden su cámara. Ahí estamos. Entonces ya si quieren se pueden desconectar y nos vemos primero Dios el día martes. Gracias, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Solo tengo una duda, licenciada, y bueno, es una duda y más que nada también es con relación a los extemporáneos. O sea, yo sé que no han venido los exámenes todavía, pero resulta que si tentativamente los exámenes vienen siendo el 17 del mes que viene, justamente yo ese día comienzo a trabajar. Entonces me entra la duda de cómo es la metodología que usted utiliza para sus extemporáneos o cómo es que... Pues fíjese que como van a ser en línea, usted se puede conectar desde cualquier punto, ¿no? Sí, pero la cuestión es que como yo comienzo a trabajar justamente en esa semana, la cuestión es que yo voy a empezar el entrenamiento en la noche. Entonces no tengo como que el tiempo de conectarme tipo cuando comience el examen para después realizármelo. ¿Y a qué horas quiere usted? O sea, ¿a qué horas dice usted que puede? Podría después de las 9, pero es que esa es la cuestión, que el examen después de las 9, no sé si usted de pronto lo va a dejar habilitado o algo así. Mire, ahí lo único que puede hacer es solicitar entonces que se le haga en extemporáneo. En extemporáneo. Porque seguramente van a ver. Y sí. Si se hace en extemporáneo, entonces yo les tendría que decir en qué fecha se hace y ya no es el mismo examen. Ah, sí, me imagino. Ajá. Es otro examen. Ok, gracias, sí, licenciada. ¿Y la modalidad siempre sería virtual o de pronto nos va a juntar en algún... No, sí, virtual. Sí, virtual. Ah, bueno, le agradezco mucho, licenciada. Va, está bien. Feliz noche. Igualmente.